es momento de hablar de exportaciones y algo también podemos hablar del vino, porque el vino es un producto uruguayo que se exporta, principalmente el Tanat, que es la cepa uruguaya, pero justamente en 2020, con pandemia mediante, las exportaciones uruguayas no pararon, pero sí bajaron. Según los datos de la Unión de Exportadores, las ventas uruguayas al exterior cayeron un 9,6% en el cálculo anual. De todas formas, diciembre repuntó y fue el primer mes sin caída. Por otro lado, esta semana tuvimos la noticia de que el Líbano recibió la primera exportación de carne uruguaya sin hueso y nos preguntamos qué implica esto. Exactamente, y para conocer sobre esto, sobre las perspectivas que va a haber, sobre qué nichos se le abrieron a Uruguay en los últimos meses y conocer cuáles son las estrategias previstas para mejorar el escenario que dejó 2020, es que esta tarde recibimos a Teresa Eichenberg, gerenta general de la Unión de Exportadores. Bienvenida, Teresa. Te aplauden, No, Teresa. sí, quedé choqueada, realmente. Te quiere, acá todo el mundo quiere a Teresita. Tengo fans, Tenés fans Sí, es que me imponente. siguen. Que vos arrancaste con nosotros también acá. Sí, por eso. Por eso. Es todo un acontecimiento, un privilegio. Qué Un lindo, privilegio gracias, Teresa. acompañarlas a ustedes y poder comentarles en este programa que la siguen tanta gente sobre las exportaciones, que es importante, exportante para el país. Exactamente. Exacto. Bueno, comencemos por esta novedad que es la exportación al Líbano, este mercado nuevo que se le abre a Uruguay, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó? Bueno, con el Líbano tenemos un acuerdo comercial también, tipo Mercosur, bloque, y evidentemente se han hecho el seguimiento de protocolos sanitarios y empezaron a comprarnos carne, como tú bien lo decías, sin hueso. Es una oportunidad más, es algo que también estamos buscando. Y también alguien que se destacó por la compra de carne en la pandemia fue Estados Unidos, que venía en séptimo lugar, después sexto y pasó a segundo lugar en el ranking de nuestras exportaciones en plena pandemia. ¿Y eso por qué? Porque los frigoríficos en Estados Unidos, impactados por la pandemia, también tenían problemas de procesamiento de carne de Estados Unidos, interna, y salieron a comprar a lugares como Uruguay, que vende calidad, que siempre tiene producción y que estaba con el precio adecuado. Perdón, pero con respecto a lo de Estados Unidos, ¿qué es lo que exportábamos? Porque ellos son muy específicos con el tipo de cortes y con el tipo de carne. ¿Qué exportábamos desde acá? ¿O qué empezamos a exportar más? Exportábamos menos, teníamos Sí. acuerdos y protocolos muy específicos. Creo que había 13 productores en Estados Unidos que tenían ese protocolo y Uruguay. Y eso fue hace cerca de 10 años que se logró. Y ahora, por necesidad de la pandemia, empezó a comprarnos carne. Carne, los mejores cortes, algunos que van para hacer hamburguesas. Y bueno, se produjo una corriente comercial que antes no era tan fluida. ¿Y podría llegar a quedar instalado, digamos, esto de Creo aquí que en sí, más, por aunque el- pase la pandemia? Yo creo que sí, lo que tenemos que estar preparados, eso sí, no podemos no hacerlo, es mejorar los costos internos nuestros, porque en el momento que Eso es abran algo los recurrente, mercados, Sí, hace tiempo. es recurrente, pero es una realidad. Sí, claro. Hay otros proveedores del mundo, como es Brasil, con volumen y con precios más bajos, que inundan el mercado y pueden sacarnos del espacio ese conquistado. ¿Pero y la calidad? La calidad es diferente, pero en el momento que el mundo pide precio, Sí, nosotros claro. tenemos que dar precio también. Prevalece eso, ante todo. Y el animal tiene varios cortes de delanteros y cuartos traseros. Entonces ahí los cortes que iban de elite, digamos, iban a Europa. ¿Y qué pasó en Europa? Los hoteles 5 estrellas, los restaurantes de elite La comida premium, digamos, no. cerraron. Claro. Por Claro. lo tanto, tuvimos problema de redireccionar esos cortes de elite. Entonces, fueron para Estados Unidos. Y ahí conquistamos un espacio, pero que nosotros seguimos generando confianza con Estados Unidos. Sí. Es un trabajo permanente de nuestra Cancillería, de los exportadores, de los frigoríficos. Y esperemos que continúe. Claro. Brasil ocupó el segundo lugar. También Estados Unidos dejó de comprar un poco de carne, pero siguió comprando menos, pero compró.
y empezó a crecer en diciembre Brasil por la venta de autos, Claro. que no estaba antes, pero empezó a movilizarse las automotoras brasileñas ¿Cómo cambió todo? ¿no? porque al no viajar la gente invirtió en autos. Claro. Entonces ahí empezaron las automotoras a pedir materia prima o partes y piezas o automóviles hechos. Vamos a volver con el tema del frigorífico de la carne un minuto, pero me quedó pendiente en cuanto al Líbano. ¿Qué dimensión de mercado es el Líbano para Es nosotros? pequeño, pero el Líbano es un trampolín hacia otros países. Eso, ¿por qué es importante el Líbano? Claro, es un trampolín hacia los países vecinos. Entonces, lo que llega al Líbano también se distribuye. Otro país que compra mucho animal en pie, que lo procesan ellos, es Turquía. Sí. Turquía es un tradicional comprador de animales en pie, pero lo procesan ellos. La carne que sacamos de acá procesada tiene más valor, Sí. da trabajo a los uruguayos, Seguro. por lo tanto para nosotros es más interesante. Es más ¿Qué ha pasado con el tema del COVID y las notificaciones que algún frigorífico por acá podrían estar infectados, parte del personal? Ya pasó, Sí. ya se tomaron las medidas. Porque ya- esas noticias desestabilizan, Claro, ¿no? pero enseguida se toman las medidas, se avisa a quien va a comprarnos la carne y el hecho de generar confianza, porque avisamos proactivamente, es como atender, cuidar al consumidor. Entonces, Claro. el que importa nuestra carne sabe esperar que podamos solucionar nuestro problema y no nos descarta, sino que nosotros avisamos. O Lo sea que no hay- cortés no quita lo valiente. O sea que no hay un problema, digamos, de que se caiga algún cliente por No. culpa, porque nuestra situación No. sanitaria cambió radicalmente. Bueno, pero está pasando en todas partes del mundo y el mundo sabe lo que es eso. Nosotros desde marzo empezamos a circular en la institución protocolos sanitarios de todas las empresas, solidariamente se pasaban los protocolos sanitarios. Porque una cosa es, bueno, viene esto y no sabemos qué es y cómo se van a contagiar. Enseguida se empezaron a trasladar y comunicarse unas con otras, pasándose los protocolos sanitarios, de tal forma de que pudiéramos contener a toda nuestra gente y cuidarla. Evidentemente, en la medida que se propaga, ¿sí? La cadena es mucho mayor, por lo tanto, puede que alguno pueda, más allá de todos esos controles que en los frigoríficos se realizan con mucha responsabilidad desde hace mucho tiempo, Sí. más aún con esta pandemia. Esta noticia que diciembre fue, digamos, el primer mes sin caída. ¿Qué expectativa nos puede dar para lo que viene el 2021 en un mundo en que estamos todos con el tema de la vacuna y que parecería, pero en Claro. realidad se está volviendo a cerrar, hay países que están volviendo al confinamiento, es un panorama sumamente incierto y no es que se vislumbra una mejoría al respecto de esto. Sí, claro, a uno le gustaría que se fuera la pandemia y entonces se abren los mercados y empieza el consumo feroz. Claro. Pero Capaz no que a se mitad va a de dar año eso. decíamos, bueno, el año que viene va a ser otro cantar. Llegó el año que viene y estamos como medio que en la misma. Claro, no vemos la luz después detrás del puente. Entonces, como no la vimos en marzo, con todas esas, lo cierto era la incertidumbre, trabajamos igual para que salieran las exportaciones. Y los países necesitaron de nuestros productos. Y ahí estaba el exportador pronto para subir al barco la producción. Y va a pasar lo mismo este año. Y va a pasar lo mismo. Hubiéramos querido que Europa se hubiera solucionado su problema y que estuviera más avanzado en la eliminación del la virus, pandemia. pero no lo hemos visto así. Por lo tanto, de todas formas, el mundo necesita los alimentos. De todas formas, pensando en que tuvimos menos ventas, sí, tuvimos, pero exportamos. Y como el titular que ustedes ponían era, cayeron, pero seguimos exportando, no paramos nunca de ¿La exportar. caída era previsible? Era o- previsible, Está- claro que era previsible, Claro. porque no había consumidores que Pero digo, a los consumieran. niveles que cayeron, digo, a los niveles que... Era previsible, podría haber sido peor. Ajá, Entonces, para en diciembre es una excelente noticia. claro. Ok, arrancamos este año ¿Y por qué creció? ¿Por qué hubo esa diferencia en diciembre? ¿Hubo algo? porque los consumidores vieron que empezaban a pedirnos más producto
y los consumidores salían libremente en verano europeo a consumir. Claro. Y es como se va, es como la ola, ¿no? O sea, es una ola en realidad, pero la consumo empieza antes, el importador empieza a pedirte antes, ve que se liberan, empiezan a consumir, o ahora otra vez se dan cuenta que se cierra. que se cierra porque hubieron muchos contagios. Ok, vamos a volver de repente a los niveles de marzo del año pasado. Puede ser, pero nunca detener porque el mundo necesita de nuestros productos. Teresa, hubo una noticia, ahora me acabo de acordar y por eso busqué ahora en el celular una cosa, que es que Ford cierra en Brasil, Sí. ¿no? Lo cual es insólito porque es después de 100 años, Y ¿no? abre en de Uruguay. relación comercial. Sí. Y abre en Uruguay. Sí. ¿Esto qué representa para el sector exportador? ¿Qué va a representar? ¿Va a abrir una fábrica de ese tamaño de las que tenía en No sé Brasil? si o de qué? ese tamaño, pero es un reconocimiento a un país seguro jurídicamente, que es más estable. Y por algo las multinacionales, las globales, eligen, de repente se retraen porque no pueden funcionar bien en mercados gigantescos y dicen vamos a abrir en un país pequeño, estable, que da certeza jurídica y prepararnos para cuando aquello otro grande esté mejor. Y eso debe ser una de las causas a lo cual a nosotros nos viene muy bien porque genera trabajo para nuestra gente. Claro, por eso. Claro. Y además, desde el punto de vista de la exportación también, ¿no? O sea, Exactamente. es Sí, una aunque planta quede para después como- exportar. Claro. Que aunque quede como una filial pequeña después, que quede instalado, Ahora, ¿va a es ser una importante. ensambladora o cómo va a ser? Porque también hay distintas no tengo distintos conocimiento formatos, ¿no? todavía de lo que van a hacer. De aquí igual hay ensambladoras y se están exportando autos ensamblados y se están exportando Autopartes. autopartes. Sí. Entonces, es una excelente noticia y aspiramos a que podamos seguir vendiendo ese Uruguay estable jurídicamente, que te da tranquilidad, que no te cambian las reglas de juego todo el tiempo, y eso lo hacen otros países. Y eso a las grandes empresas también les importa. ¿Y cuáles son nuestros caballitos de batalla, digamos, a la hora de la exportación? En productos, Sí. en productos es la carne, la lana, la madera, y está la soja, los cereales, los oleaginosos. Esos son los caballitos de batalla. Y más o menos exportan. Por ejemplo, fíjense, India aumentó su compra 7 veces de madera en Uruguay. Y están saliendo barcos permanentemente de madera para la India. ¿Este año? Mirá. Sí, el año pasado. Y el año Sí, pasado claro. fue permanente. A diciembre fueron 7 veces más del 2010 comparado con 2019. Y Turquía, que compraba solo animales en pie, empezó a comprar otros productos. O sea, estamos generando certezas, calidad, entregamos en tiempo y forma y trabajando juntos, público-privado, puerto, exportadores, logísticos, todos pensando en que tiene que salir el barco, y en forma y en tiempo, y los trabajadores mismos que están en el puerto. ¿Qué pendiente tenemos y que nos vendría bien solucionar este de 2021 en cuanto a las exportaciones? Creo que- Además de bajar los costos, No, eso es una constante Eso no... que no hay... o sea, no. eso va siempre... Y es más, no es que nosotros lo digamos solo y que solo lo digamos en un papel, sino que con nuestra presidenta, la licenciada Andrea Roth, y todo el directorio tenemos una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta la vamos chequeando con los ministros, punto por punto, por el tema de costos. De forma tal de poder mover la aguja en ese sentido. Otro tema que es re importante para nosotros es mejorar el acceso a los mercados, los tan afamados acuerdos comerciales, Sí. para poder, bajando costos y accediendo a mercados sin pagar impuestos, quedamos en mejores condiciones que otros proveedores del mundo que sí tienen mejores costos y tienen acceso a mercados sin pagar impuestos. Entonces debemos competir con ellos. Y después otro tema que es re importante para nuestro país
es pensar en el mediano y el largo plazo. Y bueno, estamos también trabajando en ese sentido para convocar a todos los que quieran trabajar en la estrategia del mediano y largo plazo. Ya tenemos una contraparte del lado del gobierno, que es el doctor Álvaro Delgado, que va a seguir todo este trabajo. Y tenemos al Instituto Uruguay 21, que también nos está aportando una metodología de estrategia sectorial muy interesante. Bueno, entonces a mediano plazo te vamos a invitar otra vez. Sí. ¿Le parece? Para comentar los resultados Obvio, de estos trabajos. Obvio, Teresita Eisenberg. Como siempre, un placer charlar contigo. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Un placer estar Un con placer. ustedes. Gracias por venir.